Y buenos días para todos y para todas. Es un gusto estar con ustedes. Mi nombre es Mónica Hernández y los voy a estar acompañando como moderadora en este maravilloso ejercicio que hemos venido realizando desde esta semana. Conmigo van a estar invitados nacionales e internacionales y dentro de la denominación que le damos a este ejercicio es de tensiones políticas e investigativas en torno a la educación inclusiva y a la justicia social en América Latina y el Caribe. Les recuerdo, tengan muy presente como auditorio, mantener sus micrófonos cerrados, realizar sus preguntas en el chat y posteriormente se compartirán a nuestros ponentes. Cada panelista tiene 15 minutos para su disertación e iniciamos con el magíster John Freddy Caicedo Álvarez de la Universidad Católica de Colombia. El magíster John Freddy es, es especialista en políticas públicas para la igualdad en América Latina de Claxo y Argentina y de Flaxo en Brasil. Es licenciado en Ciencias Sociales y magíster en Historia de la Universidad del Valle. Igualmente podemos decir de nuestro compañero que desde el año 1998 trabaja en investigación, formación y acompañamiento de personas y familias, comunidades víctimas de crímenes de lesa humanidad y de infracciones al derecho internacional humanitario. Inicialmente con el proyecto Colombia Nunca Más y la red de bancos de datos de derechos humanos y violencias políticas. En el año 2000 fundó junto a otras personas la Fundación Guagua, ¿No? organización de base que trabaja con comunidades afrocolombianas, indígenas, campesinas y urbanas populares. En el año 2007 fundó junto a otras personas la Galería de la Memoria Tiberio Fernández Mafla. En el año 2002 y 2005 hizo parte activa del proceso de fundación Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, Movice, en el Valle del Cauca. Entre el año 2008 y 2009 trabajó con la Asociación para la Investigación y Acción Nomades. Entre el 2001 y el 2016 fue docente en primaria y secundaria de las áreas de ciencias sociales, filosofía e investigación en el Instituto Nuestra Señora de la Asunción. Desde el año 2015 trabaja como docente e investigador en la Universidad Católica Lumen Gentium, institución en la cual en el 2018 asumió la dirección de la licenciatura en Ciencias Sociales y desde el año 2019 es director de la especialización en Educación de Derechos Humanos. Podemos darle entonces aquí un perfil absolutamente amplio. Nos enorgullece tenerlo con nosotros en este gran encuentro. Entonces, te damos la bienvenida, profe, y vamos a alimentarnos mucho de tu saber. Bienvenido, profe. Buenos días, muchísimas gracias. Voy a pasar a compartir la presentación. Por favor, me confirman si la están viendo. Sí, te vemos la presentación. Bueno, primero, en primer lugar, pues muchas gracias por la presentación. Es que fue extensa, pensé que eso iba a ir para algún papel o algo, si no la hubiera mandado de manera más breve. Entonces, disculpas por lo extenso eso. Eh, bueno, yo quisiera, en primer lugar, agradecer pues, la oportunidad de compartir con ustedes y, por supuesto, agradecer el privilegio de ser escuchado por todas las personas que están en línea, que están conectadas a este espacio de reflexión. Cuando nos hicieron la invitación, nosotros respondíamos que nos gustaría hacer un pequeño aporte y voy a procurar ceñirme estrictamente al tiempo para
para respetar el tiempo de las otras personas y bueno, entiendo que estamos un poquito atrasados, entonces tratar de resolver eso. Y nosotros respondíamos a quien nos hizo la convocatoria desde CELEI, a Aldo, que nos gustaría reflexionar desde una categoría que estamos trabajando, que es la de necropolítica, ¿sí? Y esa categoría de necropolítica de Achille Mbembe, en quien nosotros la leímos, para ayudarnos a pensar un campo que estamos trabajando desde la especialización en educación en derechos humanos, que es el campo de la educación en derechos humanos. En ese sentido, esta conversación en el marco de la sombrilla grande de la inclusión, nosotros la queremos hacer desde lo que compete a la educación en derechos humanos, entendiendo que la educación en derechos humanos es un asunto de interés para la Organización de las Naciones Unidas que cobra muchísima más fuerza desde la Conferencia Mundial de Derechos Humanos en Viena, Austria, en el 93, de tal suerte que desde el 94 al 2004 se da el decenio de la educación en derechos humanos y desde ese momento se adelantan varias etapas de la educación en derechos humanos que estamos actualmente en la cuarta etapa que va del 2020 al 2024. En ese escenario entonces se ubica esta conversación que no es una reflexión acabada, que es algo que estamos abordando sobre todo desde un proyecto de investigación sobre educación en derechos humanos en centros penitenciarios y por ello también la imagen que ustedes ven allí que tiene que ver con el Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos como una gran apuesta muy bien construida, me parece a mí en términos de sus contenidos e intenciones para fortalecer la educación en derechos humanos en el país y a mi modo de ver ello directamente relacionado con la intención de la inclusión, ¿sí? Sin embargo, eso que está allí, pues choca de frente con esta realidad que nosotros estamos comenzando a entender o que queremos profundizar en nuestra comprensión, que es la realidad que Membe va a calificar bajo la categoría de necropolítica. Y hoy cobra mucho más fuerza esta intención nuestra en la medida en que es indudable que este país es una dictadura, lo que está gobernada por una dictadura, lo que Galeano llamó una democradura, es decir, una democracia formal hacia afuera, pero que en el país evidentemente cada vez se hace más fuerte esos rasgos dictatoriales del poder que hoy controla sobre todo desde la rama ejecutiva, pero también desde otras ramas el dominio en Colombia. De donde nosotros partimos para esta reflexión desde la categoría de necropolítica de Achille Mbembe, que es la persona que ustedes están viendo allí en sus pantallas, quien nos va a ayudar a pensar, nos va a acercar a una comprensión de la realidad a partir de unas categorías muy valiosas y por eso cuando nosotros quisimos establecer esta conversación, señalábamos que estas categorías son fundamentales para hacer la aproximación investigativa a la realidad de la inclusión, que para nosotros más que una realidad de la inclusión, lo que vemos que está sucediendo es que está profundizándose la exclusión. Y que incluso, como señalan algunos autores, este discurso de la inclusión puede obedecer a lo que Elio Gallardo llama una racionalidad encontrada, y es que no se puede dar la inclusión en el marco de la realidad necropolítica que hoy predomina. Voy a decirlo para el caso de Colombia y no me atrevo a decir para otros lugares del mundo porque no los he estudiado. Entonces, Achille Mbembe, este intelectual que ustedes ven en sus pantallas, pues nos propone este abordaje de la realidad porque él quiere ponerse a dialogar con esa otra categoría que ha aparecido también de manera muy importante para los intelectuales y las intelectuales en el mundo, que es la de biopolítica, y también para los movimientos sociales y las organizaciones y comunidades, pero que él considera que no está, digamos, completa la mirada. Varias autoras y autores ya han tratado y han trabajado este diálogo entre biopolítica y necropolítica y algunas de ellas lo señalan de manera muy acertada
acertada de que son dos formas de entender la realidad complementaria que nos podrían ayudar a entender la realidad de manera más integral en la medida en que podamos dialogar tanto con la perspectiva de la biopolítica como de la necropolítica. Pero en donde recogimos nosotros la categoría necropolítica, nosotros no llegamos directamente a ella, llegamos a ella a través de este señor, un mexicano, el profesor José Manuel Valenzuela, que desde el Colegio de la Frontera Norte en México va a trabajar un estudio muy juicioso sobre el juvenicidio, ¿sí? Y a partir de su investigación, no solo desde el lugar de él y el equipo de trabajo de él en el Colegio de la Frontera Norte, sino desde muchas otras acciones de investigación y de comprensión de la realidad de la juventud en América Latina y en España, van a proponernos este libro que estamos viendo ahí en pantalla, que es Juvenicidio, Ayotzinapa, Vidas Precarias en América Latina y España. Y en ese libro nos encontramos datos tan graves como de que entre el año 2002 y 2012 en Brasil especialmente, solo en Brasil, por lo menos 550,000 vidas de jóvenes fueron perdidas. Murieron en el marco de acciones de violencia, en donde son víctimas y en muchas ocasiones también son victimarios, pero que en últimas vemos que hay lo que José Manuel Valenzuela va a denominar entonces juvenicidio. Y allí, en ese libro, ellos explican muy bien y nos proponen muy bien la categoría de necropolítica y las categorías ancladas a esta categoría mayor de la necropolítica para poder acercarnos a una realidad como la de la juventud, que les va a llevar a la reflexión sobre juvenicidio. Y a su vez, estableciendo un poco estos eslabones que hemos ido rastreando, entonces José Manuel Valenzuela y el equipo de trabajo que construyen esa perspectiva del juvenicidio para estudiar la vida de los jóvenes en América Latina, recuerdan que ellos han recogido también, no solo de Achille Mbembe, sino también del movimiento feminista y especialmente de el concepto de feminicidio, muchos de los elementos valiosos para hacer el análisis que están haciendo de la realidad de la juventud en América Latina y en España. Es decir, que observamos nosotros en lo que estamos recogiendo, que como ya decía, no es un proceso terminado, como un encadenamiento conceptual que nos parece fundamental a la hora de abordar las realidades desde la educación en derechos humanos, ¿sí? La categoría de necropolítica, el campo de estudio del juvenicidio y el feminicidio como escenarios desde el feminismo, desde el pensamiento crítico, que han venido abordando la realidad de los seres humanos y de la naturaleza y los pueblos y las comunidades en América Latina. De ahí nosotros hacemos esta primera anotación, que compartimos de que por siglos ya la tierra como espacio, como casa común, es un territorio donde encontramos unas tecnologías de regulación de las personas y colectividades y que esas tecnologías de la regulación de las personas y las colectividades están obedeciendo sobre todo a unos criterios de eficiencia para administrar la vida de la especie humana, la vida de las especies animales y la vida de la flora en función de esta eficiencia que quiere regular las personas y las comunidades en función de unos intereses de dominación. Y aquí todavía estamos ubicados en el campo de lo que es la biopolítica, que es un escenario importante para pensar, pero que adolece, digamos que todavía necesitaría enriquecerse con el otro aspecto que nos propone Achille Mbembe, que es el de la necropolítica. En ese recorrido, entonces, hemos venido haciendo algunos rastreos que nos ayuden a pensar la cuestión de la educación en derechos humanos en diálogo con esa realidad a la cual la educación en derechos humanos se propone responder. Y que para nosotros, en el caso específico de la realidad colombiana, pues no es, en la perspectiva del corto y mediano plazo, no es una realidad alentadora, sino que es una realidad
bastante desesperanzadora, como diría el padre Javier Giraldo, un importante defensor de derechos humanos en Colombia, porque lo que observamos es una profundización del genocidio. Y evidentemente estamos avanzando cada vez más a niveles más profundos de dictadura en Colombia, que cobra la vida de decenas de personas, todo en cada uno de los meses y cada día casi que tenemos que hacer una denuncia sobre un nuevo asesinato. A veces le echan la culpa a manzanas podridas, otros días les echan la culpa a las balas, pero en últimas lo que eh, Monseñor Darío de Jesús Monsalve ha denominado la venganza genocida, continúa avanzando implacablemente contra la vida de los líderes y lideresas en el país y sus comunidades. De ahí que nosotros pensemos que para abordar esa realidad también tendríamos que considerar estas otras cuestiones mayores, ¿sí? Que tienen que ver con la administración de la vida en términos de una administración desde lo cultural, la técnica y lo ideológico, que tienen que ver con el consumismo, con el individualismo, con el patriarcado, con el racismo y con el desarrollismo. Y por ello, para no ser completamente negativo o pesimista en esta lectura, entonces también seguimos procurando quién nos está ayudando procurando rastrear quién nos está ayudando a mirar esa realidad. Y allí, por ejemplo, nos parece fundamental recordar el ejemplo de las luchas campesinas, el caso de Domitila en Bolivia, que ustedes la ven en este círculo superior, o la lucha contra el individualismo desde la perspectiva de Rigoberta Menchú, y desde su reflexión yo me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia, o desde la perspectiva del feminismo, por supuesto, frente al patriarcado, que en el caso de Olimpia de Gogh nos permite mirar en el largo plazo cómo esta lógica machista y patriarcal también ha sido resistida por los movimientos de mujeres, las diferentes, digamos, etapas del movimiento de mujeres, sobre todo desde su perspectiva, a mi modo de ver, más interesante, que es la del feminismo. Está, por supuesto, también en este proceso de la resistencia contra el racismo y creo que ahí es fundamental y para nosotros es importante ese ejercicio de rastreo que estamos haciendo el pensamiento de Frantz Fanon eh, y su lectura crítica del racismo y de las maneras como este pues perpetúa los procesos de exclusión. Eh, y finalmente de Arturo Escobar en su diálogo con las comunidades ancestrales del Pacífico colombiano, donde nosotros estamos ubicados y ubicadas, pues también su crítica al concepto de desarrollo, ¿sí? En la perspectiva de que, bueno, eso que han llamado desarrollo no es más que desarrollismo y lo que hace es perpetuar las condiciones de destrucción de la naturaleza y de la exclusión. Es decir, que allí no hay una dinámica que avancemos hacia la inclusión. Creo que en ese sentido es todo esto que llamamos inclusión desde las lecturas de los avances que sobre ella se están observando, pues son muy valiosos en la medida en que permiten identificar las resistencias de las comunidades, de las personas, de las asociaciones, de familiares de los diferentes grupos humanos, por ejemplo, en cuanto a condiciones de discapacidad, pero digamos esas luchas que nos piden identificar cierto optimismo también tienen que leerse a la luz de lógicas de resistencia frente a una dinámica muchísimo más profunda que está avanzando, que es lo que Achille Mbembe llama la necropolítica, ¿sí? ¿Y qué es esto de la necropolítica? Bueno, Achille Mbembe lo que nos va a decir es que es la administración de la muerte. Decir que el estado de cosas como está funcionando no solo hace una administración de la vida, un disciplinamiento de los cuerpos, por ejemplo, sino que también ya ha identificado que le es necesario y que le es muy útil y hablando en perspectiva económica, muy eficiente también administrar la muerte. Y que para administrar la muerte, entonces, eh, este estado de cosas hegemónico cuenta con algunas eh, herramientas para el ejercicio de la muerte que Membe va a denominar la política de la muerte, el perdón, el poder de la muerte y las armas de la muerte, ¿sí? Como un ejercicio estructural,
digamos, un ejercicio estratégico de la eliminación como parte de la necesidad del sistema mismo de existente para poder sostenerse y fortalecerse. Ahí, entonces, nosotros recogemos las preguntas de Membe, ¿sí? En esas preguntas que nos hace él en conversación con la educación en derechos humanos, nosotros creemos que hay unas vetas importantes para abordar la realidad y comprenderla. Y esas preguntas son las siguientes y voy a leerlas una a una despacio. Primero, Membe nos pregunta, ¿quién tiene y quién no tiene importancia en el estado de cosas hegemónico dado? ¿Quién está desprovisto de valor? ¿Quién es y quién no es fácilmente sustituible? ¿Quién debe morir? ¿A quién se debe matar? ¿Y a quiénes se debe dejar morir? Y para nosotros esas preguntas son muy valiosas, son claves en esta perspectiva que hemos procurado describir, porque nos ayudan a entender, digamos, que más allá eh, del discurso políticamente correcto de que el Estado colombiano respeta los derechos humanos, o como ustedes pueden ver en la pantalla, tiene un sistema nacional de derechos humanos y derecho internacional humanitario, que además tiene varias áreas de trabajo, como se aprecia en esta gráfica tan interesante que ahí está proyectada y que hemos recogido de un documento oficial del Estado colombiano. Digamos que más allá de este discurso políticamente correcto, lo que nosotros observamos es que acá hay un ejercicio permanente de unas políticas de muerte, un poder de la muerte y unas armas de la muerte que están decidiendo a quiénes se debe matar. Y en ese ejercicio de a quiénes se debe matar y a quiénes se debe dejar morir, obviamente desde nuestras hipótesis obviamente ello está anclado a la permanencia del estado de cosas dado y a la regulación de lo que desde una perspectiva, digamos, más optimista y positiva podríamos llamar inclusión, podríamos llamar derechos humanos, podríamos llamar democracia, ¿sí? Y para terminar y cerrar el análisis, volvemos a digamos, a una categoría que recogimos de Boaventura de Sousa Santos, que también encontramos en Elio Gallardo, y es que estas categorías, como la de educación en derechos humanos, como la de derechos humanos, o incluso, es una hipótesis, por supuesto, es nuestro temor, es lo que estamos reflexionando, la de inclusión educativa, educación inclusiva, es que esas categorías pueden ser categorías funcionales a la necropolítica, categorías funcionales a la política de la muerte, a el poder de la muerte y a las máquinas de la muerte, porque el discurso de derechos humanos puede volverse una racionalidad eh, que termine legitimando ciertas lógicas de poder de muerte, de máquinas de muerte y de políticas de muerte, pero que a la larga no garantiza que haya sujetos de derechos humanos, sino que se permanece en el campo del discurso de los derechos humanos, mientras los sujetos como tal, es decir, las personas, la naturaleza y las comunidades están siendo matadas o están abandonadas y excluidas, dejándose morir. Entonces, en ese marco nosotros estamos haciendo estas reflexiones y a partir de ello entonces procuramos algunos diálogos, por ejemplo, con colectividades como las que vamos a realizar el 8 de octubre al propósito de un ejercicio que quisiéramos pensar, que es la construcción de escudos comunitarios por la vida, y es ante esa realidad de muerte digamos, tan atroz, como las comunidades también entonces emprenden ejercicios de denuncia, de incidencia, de construcción de confianzas, de atención humanitaria, de situaciones de emergencia y de comunicación y movilización
para proteger la vida. Esos elementos es los que quisiera dejar sobre la mesa como un camino que estamos recogiendo, que estamos recorriendo y que no tiene todavía respuestas conclusivas, sino que hace parte de las preguntas de las reflexiones que nos estamos haciendo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Creo que es absolutamente conmovedor todo lo que refieres. La misma del libro de Membe creo que es absolutamente determinante, y hablar de educación y de derechos humanos es necesario, claramente necesario en un país como este. De momento no tenemos preguntas en nuestro chat, pero a mí me gustaría hablarte al respecto de un comentario que hizo recientemente el padre Francisco de Rú, cuando en la Comisión de la Verdad expresó algo que quisiera nos pudieses hablar al respecto de tu perspectiva. Lo sagrado no son las instituciones, lo sagrado son los seres humanos. Sí, lo que hemos también escuchado nosotros, y en ese sentido creo que hay una, digamos, hay una perspectiva de iglesia en este momento, por lo menos un sector muy interesante de iglesia en Colombia en este momento, que viene pensando de manera crítica la defensa de la vida, ¿cierto? Y que ha colocado sobre la mesa su apuesta bajo una, digamos, una consigna que podría sintetizar sus búsquedas, y es que todas las vidas son sagradas, ¿sí? Y que todas las vidas son sagradas también debe pensarse desde la perspectiva que ha colocado sobre la mesa el Papa Francisco, y es la defensa o el cuidado de la casa común. Y no en el marco de una perspectiva confesional. Creo que ello no es un asunto de que yo esté hablando desde una universidad, que es la Universidad Católica de la ciudad de Santiago de Cali, sino en el marco de una necesidad que tenemos como humanidad, como personas y como comunidades, de entender que la vida es sagrada, que la casa común es sagrada, eh, y ello puede leerse tanto desde lo que es cristiano católico, pero también se podría leer desde la espiritualidad de las comunidades indígenas, de las comunidades afrocolombianas, desde las comunidades campesinas, desde los orishas y de los espíritus de la madre tierra, hasta los saberes que tienen los diferentes pueblos. Entonces, yo creo que esa consigna es fundamental, que todas las vidas son sagradas y que tenemos que defender la casa común, pero que esa defensa y esa perspectiva de la lectura de lo sagrado de la vida no puede hacernos olvidar de que hay una política de muerte, un poder de muerte y una máquina de la muerte que está avanzando y que está agrediendo de manera atroz tanto a la especie humana como a las especies animales, como a la flora y a la casa común en su conjunto. Entonces, creo Así que ese es. sería el breve comentario que podría hacer, y muchas gracias por la oportunidad de ser escuchado. Vale, a ti, profe, eres muy amable.